Mis hermanos queridos, qué gustazo para nosotros. Aquí estamos una vez más cumpliendo con el compromiso, cumpliendo con nuestra cita para estudiar la cartilla de la lección de la escuela sabática. Les damos la bienvenida, les apreciamos, les queremos. Hermanitos, gracias de todo corazón por ver y por preferir el ministerio de Palabra Viva como el ministerio con el cual usted estudia la escuela sabática. De todo corazón, gracias. Gracias a las personas que se suscribieron la semana pasada, gracias a los que se suscribieron ayer, a los que están pendientes, que se van uniendo al ministerio. Los que han llegado por primera vez, apoyen el ministerio, suscríbanse. Nos alegrará mucho enterarnos de que ustedes se han suscrito al canal. Así que gracias por todo el apoyo y la colaboración que nos ofrecen. Y aquí estamos cumpliendo todos el sueño del corazón de Dios. Si usted amaneció hoy desanimado, Dios le ama. Si usted amaneció hoy contento, Dios le ama. Y el límite es el cielo. Aquí tengo a mi ladito a mi brother, a mi amigo, a mi colega. Te saludo con gran alegría, con amor en mi corazón, Betico. Dios te bendiga y que nos use con poder en el estudio hoy. Voluntad divina, ideal y correctiva. Dios te bendiga. Amén, amén, Fabio. Gracias por el saludito. También un saludito y un abrazo para nuestros hermanos alrededor del mundo. Pues vamos a prepararnos para el repaso de lección en este momento y lo vamos a hacer a través de una oración. Recordarles, hermanitos, que por favor oren por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes y por sus peticiones. Por favor, ustedes oren por nosotros. Y juntos como una sola familia, pronto, si así Dios lo permite, estaremos ante el trono de la gracia. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, ahora sí vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar. Amén. Señor, gracias por este bonito día que nos regalas, por la experiencia, Señor, que nos das de relacionarnos con nuestros hermanos de iglesia, con amigos, con conocidos, pero por sobre todo, Señor, gracias por nuestra familia. Bendice, Señor, nuestras familias, bendice nuestros hijos. Por favor, muéstranos el camino a seguir, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, mi querido Beto. Qué bonito. Hermanos, tomen la lección en la mano, la Biblia, Sí, la cartilla, y vamos a estudiar este tema. Déjame, Betico, que yo me ubique por aquí en un libro del Nuevo Testamento que se llama Efesios. Déjame que yo vaya aquí a Efesios. Y en Efesios nosotros vamos a ubicar ahí en el capítulo número 1 y vamos a leer un par de versículos de ese capítulo. Ahí nos sugieren leer desde el 9 hasta el 11, ¿cierto? Del 9 al 11. Vamos a leer algunos ahí interesantes de Efesios 1. Yo quiero leer primero el versículo número 1, el 3, y de ahí me voy al 9 al 11 para extraer la introducción y poner el soporte del estudio que corresponde a hoy, que lleva por título Voluntad Divina, Ideal y Correctiva, ¿no? Dice así Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, dice la Biblia, con toda bendición espiritual. No pierdan detalle con esa expresión de la Biblia. Ahora dice aquí el versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, Beto, Dios se ha trazado un propósito con nosotros. Sí, señor. Y el propósito que Dios se ha trazado con nosotros es salvarnos como la mayor de todas las bendiciones a través de Jesucristo. Es decir, la mayor bendición que tú y yo podemos recibir, Beto, es a Jesucristo. Esa es la mayor de todas. Pero también Él nos da unas bendiciones cotidianas, ¿cierto? El pan, el alimento, el aire. Son bendiciones cotidianas que con el transcurrir del tiempo uno como que no las ve como bendiciones, pero son grandes bendiciones. Y hay otro ejercicio interesante aquí, Beto, y es que Dios de alguna manera nos creó a nosotros con un propósito elevado. Dios a todos los seres humanos los creó para salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, señor. Cuando Dios nos hizo, el propósito de Él fue, va a vivir eternamente o quiero que viva para siempre, que esté conmigo. Dios se creó a sus propios hijos. Dios ha hecho su propia comunidad. Él la hizo. Fabio, ¿sí? A eso se le llama predestinación. Correcto. Dios predestinó a la raza humana
para salvación, para que todos fueran salvos, ¿no? Amén. Porque es que hay muchas personas que traducen traducen ¿Predestinación? la predestinación como algo bueno o malo. Entonces, Dios Ujú. me predestinó para morir o Dios me predestinó para salvarme. No, a todos los seres humanos Dios los ha predestinado para ser salvos. Ok, gracias Beto. Esa es la palabra, predestinación, ¿cierto? Dios nos hizo con ese propósito. Yo esto lo comparo con lo siguiente, porque aunque Dios nos predestinó para salvación, Beto, tristemente no Sí, todo el mundo se salva. ¿Estamos de acuerdo? No todo el mundo se salva, correcto. aunque Dios nos creó para salvación. Esto es como cuando yo matriculo a mi hijo en el colegio. Yo lo matriculo con el objetivo de que él gane el año. Lo que yo quiero es que él tenga un buen año, que él disfrute el año escolar. Pero de él depende si gana o no gana el año. Depende de él, del cumplimiento de las tareas, de la obediencia, la responsabilidad y todo lo que acarrea las responsabilidades académicas. Así que mis hermanos, en este ejercicio nosotros tenemos entonces lo que se conoce como la voluntad divina ideal y la voluntad divina correctiva. Así que ahora, Beto, para darte parte, para que puedas enriquecer esto, quiero acotar un poquito a esa voluntad de Dios ideal y a esa voluntad de Dios correctiva con algunos ejemplos bíblicos. Ok, perfecto. Bueno, Fabio, pues precisamente tú te has anclado en Efesios, que es la cita que viene Sugerente. sugerente para este día. Sin embargo, yo me fui un poquito más allá. Fabio, el título dice voluntad divina, ideal y correctiva. Claro que no hay una coma allí, ¿no? Es voluntad divina ideal y luego dice correctiva, ¿no? Se supone que el ser humano debe estar amparado bajo la voluntad de Dios. Aquí el asunto es que el ser humano, Fabio, no quiere ampararse bajo la voluntad de Dios, sino quiere ampararse bajo él mismo, bajo sus propios anhelos, deseos, bajo lo que él quiere y bajo las normas que él quiere. Dios ha establecido 10 mandamientos. El ser humano dice 10 mandamientos. No, esos quedaron abolidos. Algunas cosas de ahí son buenas, hay otras que no considero que sean buenas, así que yo lo vivo a mi manera. Eso es lo que el ser humano ha hecho siempre. Ha antepuesto su voluntad a la voluntad de Dios y se ha separado del Señor. Pero, la escritura siempre nos hace recomendaciones a esas decisiones que nosotros debemos tomar y nos insta a hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:9, Fabio. Proverbios 16:9. Dice allí la Sagrada Escritura: el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor guía sus pasos. Fabio, cuando yo sueño, anhelo, deseo, cuando yo me proyecto, cuando yo quiero hacer un negocio, cuando yo quiero comprar, sea una casita, un pedacito de tierra, una chacra, se diría en Perú. Si yo quisiera hacer una empresa, si quisiera crear una empresa, si yo me pongo en las manos de Dios, Fabio, la Biblia es clarísima. Dice la escritura, voy a volverlo a leer, Fabio, porque es que el versículo 9 es diciente. El corazón del hombre traza su camino, o sea, el corazón del hombre tiene sueños, anhelos y deseos que quiere alcanzar. Pero el Señor guía sus pasos. Si el ser humano se detuviera para que sea el Señor el que guíe sus pasos en todo, en la profesión que usted quiere tener como joven, que usted quiere alcanzar, en los sueños materiales que usted desea tener, en los sueños espirituales que usted quiere alcanzar, en los dones que usted tiene y que quiere ponerlos al servicio en la iglesia. Si todo fuese dirigido por Dios, Fabio, no habría error ni dolor. Nosotros estaríamos bajo la protección directamente de Dios e iríamos de bendición en bendición, porque cuando Dios está con nosotros, la Biblia dice, ¿quién en contra? ¿Quién? El problema aquí es que nosotros pues nos salimos de ese espectro y queremos hacer nuestra voluntad. Ahora, Fabio, debemos confiar en Dios. ¿Y cuánto nos cuesta confiar en Dios? Porque es que
nosotros decimos, no, pero es que el Señor está como demorado, vea, yo todo lo que le pido y le pido no me responde, nos desesperamos y comenzamos, Fabio, a tomar decisiones sin Dios en nuestra desesperación. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios, pero ahora el capítulo 3, los versículos 5 y 6. Muy conocidos estos textos, pero es bueno recordarlos. Fíate del Señor de todo tu corazón, o sea, confía en el Señor a ojo cerrado y no te apoyes en tu propia prudencia y no te creas sabio. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fabio, pero qué difícil es para el ser humano confiar en la voluntad de Dios. Qué difícil. Porque siempre nosotros o vemos demorado o vemos que el asunto como que no se va a dar, no va a fluir y yo quiero ver alcanzados mis objetivos y mis propósitos. Entonces termino cometiendo errores gravísimos de los cuales después pues el Señor tiene que llegar a auxiliarme si es que yo pido su ayuda y si no, pues tristemente llegaré al fondo del fango. Ahí está, Beto. Y curiosamente has dado, como tú dices, en la cabecita del clavo, porque con esa última parte quiero apalancarme para enriquecer este bonito estudio. O sea, Dios tiene un plan de bienestar para nosotros. Eso es indiscutible, eso no genera pelea. Nadie puede decir Dios trae un plan de maldad para mí porque eso no se puede gestar en el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al tema de la voluntad divina ideal y correctiva, yo como que la separo, ¿no? Yo pongo por un lado, así lo interpreto yo, voluntad divina ideal es una voluntad de Dios. Y por otro lado vemos la voluntad de Dios, la correctiva. Porque otra persona pudiera verlo como que la voluntad divina de Dios o la voluntad ideal de Dios es correctiva. Bueno, yo lo separo un poquito y encuentro lo siguiente, mi querido Beto, con respecto a la voluntad de Dios, la sí, ideal. Señor. Encuentro esto con respecto a la voluntad ideal de Dios. Mira esto que voy a ponerte en pantalla. Este texto dice de la siguiente manera. A ver, esta es la voluntad correctiva. Déjame que te ponga la voluntad divina ideal. Ahora sí la tenemos ahí, la ideal. Mira cómo dice. Vamos a ver si yo logro aquí organizar un poquito para que se vea mejor. Ahí. Pero ahí se ve bien. Ahí se ve. Ya, lo corrimos un poquito. Voluntad divina ideal. Mira este escrito que es tan interesante, Beto. Extraído de un libro de un gran escritor de nuestra iglesia. Dice: es la voluntad original y perfecta de Dios para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es la voluntad correcto. Ideal. Lo que Dios hizo. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Dice, representa su propósito pleno sin desviaciones. Ahora, Dios creó al hombre con la intención de que viviera en santidad, armonía y obediencia. Esa es la voluntad ideal de Dios. Sí, o sea, ese es el propósito más alto de Dios para nosotros. Correcto, el más elevado, Beto, el más grande es ese. Dice, su plan ideal es que todos le sigan y disfruten de su bendición. Ahí lo estamos encontrando, ¿cierto? Eso es como lo que Dios hizo, lo máximo. Él dijo así. Por ejemplo, Dios creó al ser humano para que se alimentara de vegetales, semillas, frutas. Ese fue el ideal de Dios, ¿cierto? Pero luego en el trasegar de la vida hubo algunos cambios, algunas variaciones que necesitamos entender a la luz de la Biblia. Ahora, ¿qué sucede, Beto, con este asunto de la voluntad divina? Mira esto tan interesante. Entonces, algunos ejemplos bíblicos de la voluntad ideal incluyen el propósito original de la creación de Dios, que Dios nos diseñó en un mundo sin pecado y sin sufrimiento. Ahora, Dios usa el sufrimiento para su beneficio. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a Él. Él no crea el sufrimiento, pero lo usa para su ventaja. Ahora, la salvación de todos los hombres. Dios nos creó, como lo decíamos al comienzo, para salvación. Y número 3, Dios nos creó para que obedeciéramos los mandamientos. Es decir, la perfecta voluntad es que los hombres vivamos conforme a los estatutos de Dios, según Deuteronomio capítulo 10. Sin embargo, debido a la intromisión del pecado y a la rebelión humana, porque esto es solamente dado eso, muchas veces la voluntad ideal de Dios, lo que Dios se trazó para nosotros, no que Dios no haya sido capaz, sino que Dios traza como un plan, buscando siempre la ventaja nuestra. Entonces, ese ideal no se cumple plenamente en la historia de la humanidad. Entonces, ahí aparece lo que se conoce como la voluntad correctiva. Y es ahí donde voy a llevarte, Beto, a la voluntad correctiva. Déjame que lo ponga aquí. Mira lo que encontré en ese mismo texto, hablando de la voluntad correctiva. Entonces, dice así: dado que el ser humano se aparta de la voluntad ideal de Dios, no es que Dios se aparte, es claro el texto.
Dios Sí, sigue siendo señor. fiel a su pacto, Dios sigue siendo claro. El ser humano se aparta, entonces Dios actúa mediante su voluntad correctiva para restaurar, disciplinar, para guiar a las personas de regreso a su camino. Esta voluntad no es el plan original de Dios, pero es la manera en que Él obra en medio del pecado y la rebelión para encaminar a sus hijos de nuevo a su propósito. Es claro, es clara la voluntad correctiva, ¿no? Sí, Entonces claro. encontramos ahí, Betico, encontramos ahí nosotros unos ejemplos de voluntad correctiva. Por ejemplo, el diluvio en tiempos de Noé, ¿cierto? Dios destruyó la maldad de la tierra, pero preservó a Noé y a su familia para reiniciar la humanidad. No era el plan de Dios. Cuando vemos el cautiverio de Israel, Dios nunca quería que el pueblo de Israel estuviese en cautiverio, pero utilizó ese cautiverio para llevarlos a santidad y para que ellos reconocieran a Jehová, el Dios de su salvación. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo. El plan no era que Cristo tuviera que venir a morir por nosotros, porque el plan original era que nosotros viviéramos para siempre con el Señor. El árbol que se puso en el jardín del Edén, mi querido Beto, el árbol que se había puesto, era una prueba temporal. O sea, eso no era para siempre, era una prueba temporal. Si el hombre permanecía fiel, entonces ahora ya la eternidad nos acompañaría. Pero como eso cambió, tuvo que venir la voluntad correctiva de Dios. Y esa voluntad correctiva es la que nosotros no queremos aceptar. Esa voluntad correctiva es la que nos duele, es la que nos lleva a cuestionarnos a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué esto sí? Dios lo único que está haciendo es tratando de llevarte hacia el camino. Y cuando Dios nos toca para encaminarnos, no nos gusta. Cuando Dios nos hace un soplito para impulsarnos al lugar donde Él quiere que vamos, no nos gusta. Porque es que cuando Dios transforma, duele. Cuando Dios nos pule, duele. Y esa es la voluntad correctiva, Bético. Fabio, y gracias a Dios porque la voluntad de Dios también es correctiva. Gracias a ¿Tú Dios. te imaginas, Sí. tú te imaginas donde no existiera la voluntad de Dios correctiva? Por favor. Pues tristemente el ser humano iría a la extinción sin ningún reparo, sin nada. ¿Por qué? Porque el ser humano elige para dónde va. Así como el texto lo decía, perdemos el rumbo, perdemos el camino, pero el Señor inmediatamente comienza a buscar la forma de que nosotros volvamos a la vía, de que volvamos al camino correcto. Que nos tocó dar una vuelta gigante, ¿qué importa la vuelta que dimos? Pero Él nos quiere traer otra vez a la vía principal. Amén. Si Dios no hiciera eso, Fabio, si Dios no lo hiciera, nosotros nos salimos de la vía principal para nunca más volverla a encontrar. No podemos. Para desaparecer, Fabio, para desaparecer. Así que gracias a Dios porque está la voluntad ideal correctiva, ¿no? Sin embargo, en medio de todo, hay algo maravilloso en la voluntad ideal de Dios y en la voluntad correctiva de Dios. Y es que Dios cumple su propósito en nosotros. Amén. Mira cómo lo dice el Salmo capítulo 138, versículo 8. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Señor, tu amor es para siempre. Tú no abandonas la obra de tus manos. Fabio, este versículo es precioso, es hermoso. Hermoso. Mira, Fabio, cuando el texto dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, ¿sabes que esa declaración para mí es esperanzadora? Claro. Porque resulta que de repente, y quizás hay personas que estén viendo este video que pasaron por esa situación o que están en esa situación, y es que eligieron a Dios como su Salvador, le entregaron su vida y dijeron un día, por ejemplo, voy a ser ministro del Señor. Y resulta que en ese camino hasta llegar allá, nunca se dio. Pero el Señor cumple su propósito en mí. Puede que el ser ministro del Señor, no era el propósito de Dios para conmigo. Dios tenía otro propósito. Y Él lo que va a hacer es tomar el rumbo que yo llevo y llevarme a cumplir su objetivo, no el mío, no es el mío. Entonces, cuando yo me doy cuenta, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, disfrutando lo que hago y cumpliendo el propósito de Dios.
El problema es cuando yo me quiero obligar a hacerlo. No es que si yo no estoy cantando, entonces no estoy cumpliendo el propósito. No es que si yo no estoy pastoreando, entonces yo no estoy cumpliendo. No es que si yo no soy el anciano de iglesia, yo no estoy cumpliendo. Yo no puedo obligarme. No es que si yo no soy la directora de Dorcas o de Diaconisas, yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios. No, lo estamos cumpliendo. Lo que pasa es que el Señor siempre nos dice: tus pensamientos no son los míos, claro. Tus caminos no son los míos. Ajá. Aquí el asunto es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero cumplir tu propósito en mi vida. Yo quiero que tú lo cumplas. Entonces, Señor, muéstrame qué debo hacer, dónde debo ir, cómo debo prepararme para eso que tú esperas que yo haga. Señor, muéstrame el camino. Entonces el Señor abrirá el mar si es necesario para que nosotros pasemos en seco. Amén. Y nos demos cuenta el camino que debemos llevar. Pero necesitamos estar confiados en esa voluntad de Dios. Gloria al Señor. Le tengo un datico para el salpicón. Ya lo escribí aquí. Ya lo escribí aquí para el viernes. Aquí lo tengo. Señor. Ya está. Okay. No lo voy a decir ahorita porque eso me toma unos 50 minutos y no me daría el tiempo. 50 minutos apenas para la introducción del salpicón. Apenas para la introducción del salpicón. Así que el viernes, hermanos, no se pierdan el salpicón del viernes, que está buenísimo, porque hay unos daticos que han quedado ahí colgaditos. Por ahora, Betico, con esa declaración poderosa que acabas de hacer, llegamos al final del estudio de hoy, mis hermanos queridos, pero les esperamos mañana, como siempre, con buena disposición. Por favor, sigan compartiendo, compartan muchísimo el Ministerio de Palabra Viva, compártanlo en los grupos, compártanlo en la iglesia, póngalo el sábado en la iglesia, que los hermanos vean allí el repaso de la lección, conozcan el ministerio, porque lo hacemos con amor y con cariño para servir al Señor. Así que tenemos una promesa, Betico. La promesa, ¿quién leyó la promesa ayer? ¿Tú o yo? Yo. Sí, bueno, entonces yo la voy a leer hoy. Dice Isaías 45, versículos 22 y 23, el Señor en su palabra maravillosa. Vuelvan a mí y sean salvos. Ahí está. Esa es la voluntad de Dios, la ideal. Él quiere que nos volvamos a Él y seamos salvos. Dice, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro por encima de Él. Dice, he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Esa palabra que Dios declara irrevocable es tremenda. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda la lengua. Bendito Dios. Me pides en oración, Betico. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos muchas gracias porque tu palabra es preciosa para nuestra vida. Hoy, Señor, conocemos tu buena voluntad, tu voluntad perfecta y correctiva. Señor, muchas veces hemos hecho nuestra voluntad y te pedimos perdón por ello. Señor, ayúdanos a cumplir tu propósito en nuestra vida. Queremos disponernos a hacer lo que es justo, bueno y correcto delante de ti. Úsanos, Señor, y permite, Señor, que nuestros pensamientos y nuestras acciones puedan anclarse en el ejemplo vivo y precioso de Cristo Jesús. Así sea, Señor. Señor, queremos vivir este día honrándote. Úngenos con tu presencia, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Mis hermanos queridos, Dios bendiga, nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia, no lo olviden. ¡Chao! Somos Palabra Viva, el canal de la alegría. Sonría, le queremos, hermano, y Cristo le ama. Chao, chao.